bienvenidos a un nuevo programa de Salud y Bienestar. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre la autovaloración emocional. Por ello hemos invitado acá al SEC de Salud y Bienestar al psicólogo Ernesto Quevedo Mora, quien es docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas. Máster, es un honor tenerla acá con nosotros. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, igualmente. Bien, para empezar acerca del tema que tenemos ahora, queremos que nos ayude con la definición de sobre, auto y subvaloración. Bien, la autovaloración es una expresión de la personalidad. Se la conoce como una formación psicológica secundaria, es decir, única y repetible en cada ser humano. Las formaciones psicológicas particulares, como los intereses, como las aspiraciones, como las convicciones y también como la autovaloración. Todos estos aspectos son los que configuran de manera dinámica el carácter en cada ser humano. Pues entonces la autovaloración es una expresión más de la personalidad que vamos desarrollando a lo largo de nuestra existencia. ¿Cuál sería la importancia de la autovaloración en las personas? Es clave, es esencial, es necesaria, aunque no suficiente para el desarrollo de una personalidad saludable, firme, segura. Es necesaria, es muy importante porque de ella va a depender cómo nosotros nos proyectemos en el tiempo futuro. En el tiempo futuro. Cuando hablamos de sobre, es cuando esa auto sube un escalón más, ¿correcto? Sí, el ser humano tiende a veces a sobrevalorarse. ¿Y esto es malo? Afecta porque eso genera que en la relación interpersonal con la pareja, con los padres, con los amigos, se generen distancias, se generen inequidades. Entonces la persona que se sobrevalora no puede trabajar de manera armoniosa en equipo porque se cree que es superior a las demás personas. Al hablar de superioridad, ya nos acaba de comentar que es algo que no está bien visto, por así decirlo. La subvaloración, ¿qué es y cómo afecta? Es otra distorsión de la valoración del ser humano, ¿no? Ese sentirse menos que, la subvaloración. Entonces las personas que expresan o que reflejan esas conductas de subvaloración es un indicador pues de cómo ha sido históricamente en sus etapas tempranas, en su niñez, en su adolescencia, influenciado por una cultura familiar, social, que lo ha ido degradando, que lo ha ido desmereciendo, que lo ha ido no valorando realmente, sino que lo ha ido segregando. Hay una película que a mí me llamó mucho la atención cuando la vi, que es la película de Disney, Intensamente. En esta película habla mucho sobre las emociones y hay una emoción en particular que es la tristeza. A esta emoción no se le presta atención en todo el transcurso de la película, más que al final, cuando el mensaje que lanza la película es que la tristeza, por más que tú trates de evitarla, es una emoción primordial y principal que al momento de tú aceptarla te va a ayudar. ¿Por qué si la tristeza nos va a ayudar en la superación de cualquier problema, las personas a veces la evitan sentir? Bueno, en la cultura hay mitos o sostenedores sociales, culturales, valga la redundancia, que ayudan a las personas a poder afrontar hechos, situaciones desagradables, de impacto. Pues la tristeza es una emoción natural, tiene un componente hereditario, biológico en la filogenia de todo ser humano, ¿no? Pero esa tristeza, cuando toma otra magnitud, podría estar afectando, de hecho afecta a la salud emocional, a la salud psicológica del ser humano e incluso se puede transformar en un trastorno psicológico, en un trastorno mental que muchas veces se configura lo que se conoce desde el enfoque de la psicopatología, desde el enfoque psiquiátrico, se conoce ya como depresión, ¿no? Entonces hay cuadros de depresión que tienen ese trasfondo o que tienen ese origen. Por eso es importante para los padres de familia, para los educadores, estar atentos a esas expresiones de tristeza. ¿Cómo afecta este tipo de frases que son muy comunes? Por ejemplo, una madre, por lo general, un padre le suele decir al hijo, al niño más que todo, no llores porque eso no es de niños, es de niñas. ¿Cómo afecta este tipo de comentarios?
Claro, ahí es lo que te hago mención, cómo estos mitos culturales, estos sostenedores culturales nos van configurando, ¿no? Cómo la cultura nos influye, ¿no? Y ahí se refleja una cultura patriarcal, la ideología patriarcal, ¿no? Ahí se evidencia una concepción de género, es decir, el macho, el niño como es biológicamente macho, y culturalmente se va a transformar en un hombre, en un varón, entonces la cultura lo va preparando para que no llore, para que no exprese sus sentimientos. Eso tiene que ver con esta cultura patriarcal y obviamente que afecta, porque si el niño no llora, eso lo contiene. El ser humano, cuando no es capaz de expresar estos sentimientos a través del llanto, sus emociones a través del llanto, eso toma otras variantes, otras formas de expresión que los psicólogos tenemos que estar pendientes y que tenemos que buscar formas para prevenir y reducir esa cultura que tiende a generar un sujeto con una valoración muy frágil, con un autoconcepto y una autoimagen muy frágil. Hablando de fragilidad, en las escuelas es muy normal que los niños se empiecen a afectar con comentarios. ¿Cómo podemos nosotros lograr que este tipo de comentarios que venimos cosechando desde chiquititos nos vayan a afectar? ¿Cómo evitamos esta subvaloración? Bueno, ahí es clave el papel que juega el rol del maestro, el rol del educador, ¿no? En cualquiera de los niveles de educación, primario, secundario o nivel nuestro, ¿no? Va a ser importante el modelo de profesor, ¿no? Un profesor que tiene claro que su rol es ayudar al desarrollo, a provocar el desarrollo de la personalidad de manera integral, tiene que ser cuidadoso en su lenguaje, en sus expresiones, en su mirada, en su trato, tanto físico como social y comunicacional. Una palabra con amor levanta, pero una palabra sin amor y con un significado de desprecio puede causar, de hecho, causa mucho daño más en la niñez, en la infancia. Entonces, ¿cuál sería la importancia de la educación emocional? Es clave, es importante. Hoy lo que se conoce como educación emocional es un llamado a quienes hacemos docencia a tomar en cuenta que el niño, el joven, el adulto, las personas mayores son seres humanos que tienen sentimientos y que necesitamos permanentemente fortalecer esos sentimientos en la interacción, en el afecto, en la mirada, en el abrazo, en la calidez de la voz, en el tono. Es decir, es clave, es importantísimo. Al trabajar nosotros en esta valoración y en el refuerzo de estos afectos, ¿cómo nos aporta efectivamente a nosotros? Un niño que es maltratado, porque las problemáticas que surgen ahora en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, tienen que ver con la historia, y la historia está dada por la niñez. Pues si en la niñez esa crianza ha sido de maltrato, de indiferencia, de abandono emocional, no solamente abandono físico, las consecuencias y las secuelas van a estar después de los 12, 13, 14 años, van a aparecer en el periodo, ese periodo crítico que todos los seres humanos pasamos, varones y mujeres, que se conoce según los teóricos como la adolescencia, en donde el sujeto quiere construir su identidad y su autonomía. Allí se va a reflejar. Entonces vamos a tener conductas o de adolescentes rebeldes o de adolescentes tímidos, es decir, adolescentes inseguros. Lo que causa la consecuencia y las secuelas van a estar dadas desde la niñez y en esta adolescencia, en la juventud, como jóvenes inseguros, agresivos, violentos, que van a requerir mayor atención y van a generar dificultades en sus contextos socioeducativos, sociofamiliares.
Para no caer en la subvaloración ni personal ni afectar a las demás personas, ¿cómo nosotros podríamos trabajar en este cuidado de emociones, tanto en las propias como en la de los demás? La comunicación tiene que ser muy clara, muy precisa. Una comunicación humana tiene que tener 3 elementos, ¿no? Pues el afecto, la regulación que sirva para que el sujeto se regule, los sujetos nos regulemos, y la información. Son 3 aspectos: información, regulación y afectividad. Un profesor que a sus alumnos no los mira a los ojos, que no les expresa de alguna manera, ese profesor no está logrando una comunicación integral que enriquezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. O una madre o un padre desafecto, que te dice te amo pero con fruncido el ceño, que te dice te quiero pero que no te lo expresa de manera evidente. Vamos a tener luego personalidades que son incapaces de poder decir al otro, a la pareja, al novio, al enamorado, al amigo, te amo, te quiero. A pesar de que su papá se lo dijo. Bueno, si papá... Está mencionando que, por ejemplo, mi papá a mí me dijo te quiero, pero me lo dijo así, te quiero. Eso va a generar algo negativo en mí. Pero no lo dijo expresando de manera integral, te lo dijo fríamente. Entonces se descuidó la expresión de los sentimientos que lleva en la calidez de la sonrisa, del abrazo, de la mirada cálida. Porque tú observas cuando alguien te mira, te pone y dice, esa profesora o ese profesor o ese papá o esa mamá es mala cara, tiene mala cara, ¿verdad? Pues entonces hay que tener en cuenta maestros y padres de familia, educadores, pues la información que das, sea lo mismo que estás transmitiendo corporalmente. Que haya una coherencia en esa información que da, el significado que estás diciendo en esa palabra, que le dices, mi amor, no coma a esta hora, ¿no? Me explico, a la persona mayor que está comiendo a deshora, pero se lo dices con afecto y con el gesto, y una información que es clara, que es precisa, ¿verdad? Lo mismo ocurre en la niñez y en todos los momentos del desarrollo humano, en todas las etapas, ¿no? ¿Por qué ustedes los jóvenes cuando se ven entre amigos, los adolescentes, se abrazan, se expresan? Porque hay mayor pureza en el pensamiento, pero a medida que vamos desarrollando la cultura, nos va poniendo allí unos tabúes y unos mitos, y entonces, y si en la primera infancia no ha habido esa calidez en la comunicación y esa calidad, entonces tenemos unas personas luego que tienen dificultad de expresar su afecto, sus sentimientos. Hablando de amigos, me parece interesante. Yo, mis relaciones de amistad, al menos tengo una, que ella es muy cariñosa en cuanto al círculo de amistad, pero con su círculo privado de familia no. ¿Por qué sea esto si, supongo yo, en la familia no le dieron amor y por qué con la amistad sí es así? Porque es evidente que en esa dinámica familiar los patrones, los modelos no han sido tan de afecto, porque debe haber barreras, debe haber resistencia para aceptar el abrazo. Ese papá que no acepta que la hija se acerque a su cuerpo, o esa mamá que no acepta que con el cuerpo se expresa también sentimiento y se comunica, ¿no? El apretón. Entonces usted ve los futbolistas cuando juegan, ¿no? Cuando triunfan, cuando meten el gol, cómo se abrazan, pero mucho en la cultura se condena aquello, ¿no? Se critica. Ahora, en la cultura mismo te da otros mecanismos, ¿no? Entonces, en una cultura de alcohol, cuando se está con la conciencia alterada, ahí el sujeto se desinhibe, varones o mujeres, y expresa lo que no puede de manera consciente. Pero eso es un aprendizaje, Ella ha sentido en sus amigas, en sus amigos, que también hay una correspondencia en esa comunicación. Por eso es que fluye de manera natural, necesaria y saludable
esa comunicación Se podría definir como seguridad y comodidad. Claro, hay seguridad, hay afecto, hay amor, el amor filial de amigo, hay valoración, no se ha sentido despreciada por esos amigos, por esas amigas. Pero a veces en la familia, por los patrones culturales, el padre o la madre no es que quiere de manera consciente despreciar al hijo o a la hija. Lo que pasa es que ese papá, esa mamá responden a una historia, a una cultura y fueron criados de esa manera. Se preocupan porque llegues a una hora, se preocupan por tenerte la parte económica, se preocupan por tu educación, se preocupan, pero no pueden, están imposibilitados de expresar afecto. Y eso también tiene que ver cómo hay una autovaloración distorsionada en la relación de la dinámica familiar. ¿Cómo entonces se relacionaría este tema de la autovaloración con la salud emocional? Es esencial. Hablar de salud no se puede si no se hace alusión al autoconcepto, a la autoimagen, a la autovaloración. La salud es una expresión de bienestar, de sentirme bien en el presente, en el aquí y en el ahora. Cuando se afecta esa salud es porque en esa dinámica de nuestras personalidades, esa autovaloración está un poco como no tan consolidada, y también los intereses y también las aspiraciones y también las convicciones que son expresiones muy particulares en cada ser humano, no son iguales en ningún ser humano. Nosotros las estudiamos, las investigamos, las trabajamos desde un enfoque de la psicología para conocer, para diagnosticar qué está pasando con la tristeza, qué está pasando con esa actitud indiferente de ese adolescente o de ese joven que está estudiando en el colegio o en la universidad. Hay que estudiar, hay que conversar, hay que investigar, porque algo debe estar por allí que no está de manera armónica, porque el ser humano, desde que nace hasta que muere, tiene que vivir hacia la felicidad, es decir, salud. La salud es eso. Si no hay felicidad, entonces, si no se expresa felicidad, es que la salud, y la salud depende de la educación, de los educadores. En esta área tecnológica hay muchas plataformas que ayudan a los jóvenes y al menos yo en Spotify escucho muchos podcasts que hablan sobre el amor propio y la salud emocional. Oí un capítulo que hablaba mucho sobre el ejercicio del espejo, que es que tú te colocas frente a un espejo y pues, te empiezas a decir soy linda, soy bonita, tengo estos defectos, esto y esto, pero me valoro. ¿Esto de aquí sirve para trabajar en la autovaloración o no? Sí sirve. Ese es un ejercicio individual que hay que hacerlo de esa manera, y hay otras formas también, hay otras formas de reflexión en que las personas, dependiendo de su religión, hacen un ejercicio de oración. Dependiendo de la cultura, hacen un ejercicio de meditación en las culturas orientales, pero también es bueno ejercicios persona a persona. Eso lo hace usted con su psicoterapeuta, y bueno, pues con el psicoterapeuta o también con la pareja y el psicoterapeuta, sentarse a decirse cómo me ves, cómo tú me percibes, qué aspectos positivos ves en mí, qué aspectos negativos. Me explico, pero eso se requiere un nivel de compromiso y de entender a dónde se apunta con aquello, no decirse las cosas negativas, sino fundamentalmente resaltar lo positivo. Y los aspectos negativos que pudieran ser también analizados, hay que mejorarlos. Por eso es que no se debe hablar solo de la autovaloración y de los sentimientos, si es que no se habla también de lo cognitivo, del pensamiento. Pues entonces en psicología, los psicólogos, los buenos psicólogos, porque hay buenos arquitectos, hay buenos ingenieros, hay buenos psicólogos, no pueden separar lo cognitivo y lo afectivo. Son dimensiones de la subjetividad humana. Lo cognitivo es todo lo que tiene que ver con el pensamiento, el razonamiento, el analizar, ¿no? Es decir, y la parte afectiva están los sentimientos y las emociones.
Entonces nuestro carácter, que lo expresamos a través de nuestras conductas, van a reflejar aquello. Por ello es importante insistir en la palabra con afecto, en una palabra con tono, en una palabra con amor, si estamos refiriéndonos al contexto familiar o educativo. Pero es complejo, no es sencillo, pero sí vale la pena verse en un espejo y decir: Ernesto, estás quedándote ya calvo. Ah, pero tienes 67 años. Ah, pero es un problema genético. Es una genética que no depende de mi voluntad. A lo mejor le puedo poner un aditamento de acuerdo con la ciencia, que tienen que ver con la cosmetología, que tienen que ver incluso con la nutrición, ¿verdad? Pero son aspectos que pasan a un segundo plano, porque también en ese espejo te dice: Ernesto, estás más sabio, estás más tranquilo, estás cada vez más prudente, estás cada vez, tienes una mirada, me explico, hay aspectos y aspectos físicos y también no físicos de la espiritualidad, de la subjetividad, ¿no?, que hay que destacar. Pero bueno, ese es el Ernesto que lo he ido construyendo, más que el Quevedo y más que el Mora, ¿no? Mi identidad está en mi nombre, no en mi apellido, porque en la consulta, en nuestra experiencia profesional, muchas veces tú has tenido personas que se enteran de adultos que el apellido que llevan no es el de ellos. Y lo que sí usted lleva para siempre es el nombre que usted construye. María Fernanda. Esa noción de identidad, lo identitario es clave para la seguridad, para ser una personalidad firme, valiente, crítica, una persona opinante, una persona que ayuda a que el mundo siga moviéndose. Esa es la salud. Partiendo ahora, regresando a lo que es el tema de la subvaloración. ¿Cuándo yo me doy cuenta que estoy subvalorando a otra persona? ¿Cuándo me doy cuenta que el mensaje que yo le estoy dando a la otra persona le va a causar un efecto negativo? Bien, esa a través de respuestas de la otra persona con ansiedad, con preocupación, a veces con rabietas o con agresividad. Porque cuando usted desvaloriza a alguien y está de esa manera cosificando a alguien, es decir, generando más cultura de violencia, pues entonces esa persona va a reaccionar. Todo ser humano va a reaccionar. Unos reaccionan con conductas expresas, manifiestas, y otros reaccionan bajando la mirada, quedándose callados, ¿no? Pero hay que cuidarse luego, porque esas personas son las que nos van a presentar problemas más serios en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones sociales, en el mundo social. Muchos de los jóvenes y los adolescentes que hoy vemos de manera cruda, de manera instantánea, cómo disparan, cómo asaltan, cómo agreden, son jóvenes que han tenido estas historias de desvalorización, tanto en la familia como en la escuela. A veces nos toca una familia amorosa, una familia que no nos agrede, pero nos toca un colegio o una universidad o una facultad que nos violenta, que nos agrede con el espacio físico sucio, nos agrede con el profesor gritón, nos agrede con el profesor desgreñado, con el profesor que no se le escucha con el profesor que como que no prepara mínimamente eso es una forma de agresión. Entonces el estudiante reacciona de tal o cual manera, ¿no? Y el joven va a ser, va a tener estas conductas de violencia, de agresividad o de ensimismamiento, que casi pudiéramos decir lo que hoy se conoce como autismo, ¿no? Y hay jóvenes, hay estudiantes en todos los niveles que muchas veces aparecen como autistas. No, no hay autismo, simplemente nos dice este teórico Vygotsky, nos habla del ensimismarse. Me meto en sí mismo para evitar confrontar con esta profesora, con este papá o esta mamá o este profesor que es agresivo. Yo he visto los vídeos también que suelen circular de los profesores que a los alumnos los gritan de manera virtual.
Imagínense el impacto que causa en esa comunicación virtual. Ahora, el impacto que podríamos causar en la relación personal. Por eso el rol docente es un rol muy importante para fomentar y para cuidar la salud psicológica, la salud mental. Y lo mismo el rol del paternaje, el rol del maternaje, ¿no? También es importante, pero fundamentalmente ello va a estar en los primeros 10 años, en esa primera infancia va a ser clave, va a ser importantísimo, porque después ya el adolescente va de manera autónoma construyendo sus decisiones, y ya a los 20 años, 22, ya cuando está en este momento de la juventud, decide y asume muchas veces las consecuencias de sus actos. Antes de empezar la entrevista le comentaba de dónde partía la idea de hacer la entrevista con usted acerca de este tema, y le comentaba el video que vimos y de dónde nace la idea de esta entrevista en sí. Entonces se podría decir que verdaderamente las palabras que uno va cogiendo desde chiquitito, van a formar mi ser, van a formar cómo yo me voy a expresar en el mundo, cómo yo me voy a desenvolver. Así es lo que llamamos en psicología la trama sensitiva, la trama de sensaciones y de percepciones. Entonces cuando cuando los niños, las niñas escuchan que papá grita a la mamá, se va percibiendo, no de manera lógica, no hay razonamiento, no hay un desarrollo cognitivo que le permita al niño explicar, estructurar por qué está ocurriendo, pero solo hay percepción, es lo que llamamos esa trama de sensopercepciones, se va captando. Y luego pasan el desarrollo, eso queda ahí. Luego, en otro momento del desarrollo, ya a los 8, 9, 10 años, según los distintos teóricos que casi todos coinciden, Piaget, Vygotsky, etcétera, Freud, pues ya comienza a elaborarse significados. Ya ahí ya se comienzan en la niñez comenzamos a hacer conceptos, a elaborar nuestro concepto, ¿no?, de esa relación que vimos de papá o mamá. Por eso muchas veces es preferible, si el proyecto de pareja, de familia no funcionó, es preferible que la pareja tome la decisión de separación, de divorcio, ¿no? Pero si la pareja asiste a una buena psicoterapia de familia, una terapia de pareja, pues bueno, se puede aclarar el asunto haciendo los diagnósticos psicológicos necesarios y suficientes para ver si realmente a la pareja le une un proyecto de familia, Partiendo del concepto de la universidad, enfocándonos en este sector educativo, ¿cómo pueden trabajar los jóvenes y los docentes en este ensimismamiento? Bien, yo creo que es un reto, tanto para padres de familia como para educadores de todos los niveles y también de nuestra propia institución. Y yo creo que se viene haciendo esfuerzos muy interesantes actualmente en nuestra universidad para encontrar metodologías y didácticas que ayuden a reducir las formas tradicionales de enseñanza y más bien hacer trabajos colaborativos en equipo, trabajos que estén centrados en el diálogo, en la conversación, como lo estamos haciendo en este momento, en este diálogo fluido, en donde ninguno de los dos sabe más que nadie, porque yo no podría hablar solo como loco y necesito de un interlocutor que es usted y lo hace muy bien. Entonces, lo mismo en el aula, para poder integrar hoy que el planeta entero exige la inclusión y tomar en cuenta la diversidad. Es decir, las personalidades somos diversas. Tampoco se trata de que todos los estudiantes o que todos los hijos en una familia sean iguales. Entonces, no cabe, si queremos hablar de salud, no cabe la comparación entre estudiantes ni entre hijos. Pero lo que sí es pertinente es buscar estrategias didácticas, pedagógicas, de hacer trabajar en proyectos, ¿no? De hacer trabajar desde un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje basado en problemas, para que el estudiante en equipo pueda encontrar soluciones
a determinados problemas científicos en cada carrera de nuestra universidad o en la formación básica de la educación media que va dando habilidades para que luego enfrente el mundo universitario y el mundo laboral. Pero es una cuestión de trabajo educativo. Ahí firmemente estoy convencido que la psicoeducación juega un papel clave, importante. Ok, entonces el mensaje central es que se trabaje en estrategias que permitan a los estudiantes empoderarse y que participen para que todos estén... Interactuar, Okay. interactuar y escuchar, opinar, respetar al prójimo, ¿no? Pues entonces hay que buscar otras formas didácticas que nos permitan romper esa tradicionalidad del profesor que ocupa un poder y que hace que el estudiante no participe, no hable. No hay pregunta que no sirva, no hay pregunta y no hay opinión que no valga. Todo lo que opinemos es válido. El asunto está en un centro de educación superior como el nuestro, seguir haciendo esfuerzos para ganar en civilidad, ¿no? en ser ciudadanos conscientes de nuestros derechos, de nuestros deberes y de cómo contribuimos a la felicidad del planeta, de la familia y de nuestra comunidad. Ok, entonces terminamos con esta entrevista entendiendo que las emociones son importantes, todas son válidas, que todas deben ser trabajadas primero interior, primero trabajar con uno personal y luego si estás en la disponibilidad ir a un psicólogo que la Universidad de Guayaquil tiene a disposición los... Sí, así es. De salud y bienestar, allí están todos los psicólogos siempre. Tenemos excelentes profesionales, psicólogos que están en toda la capacidad y con toda la formación para entender, para recibir, para ayudar, para acompañar a los adolescentes jóvenes, a los adolescentes jóvenes, a los adultos adolescentes. Entonces se trata muchas veces de armonizar aquello y para eso está el psicólogo que acompañe, que oriente, que permita a las personas esclarecer esos roles que tienen como estudiante o como profesor o como hijo de familia. Listo, una vez más la invitación está abierta para Salud y Bienestar. Psicólogo, muchísimas gracias por brindarnos su tiempo, por aclararnos todas las dudas que tenemos. Gracias por estar aquí en nuestro espacio de Salud y Bienestar. Gracias, María Fernanda. Gracias a la Universidad de Guayaquil. Gracias. Yo soy María Fernanda y conmigo será hasta una próxima.